Bien, en esta grabación vamos a explicar la nomenclatura de compuestos iónicos. Vamos a empezar a hablar de los compuestos llamados iónicos. Los compuestos iónicos están formados por un catión que tiene valencia positiva y un anión que tiene valencia negativa. Estos iones se encuentran en la lista de iones que se proporcionaron en el curso. Vamos a ver en este momento la formación de un compuesto iónico. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo se generan las fórmulas primeramente. La primera etapa es la generación de fórmulas. Las fórmulas de los compuestos. Generalmente cuando nos dan el nombre, tenemos que traducir este nombre a fórmula. Vamos a pensar en el primer compuesto. Vamos a pensar en el sulfato de sodio. Cuando nos dan el nombre, lo primero que tenemos que anotar en la fórmula es lo último que se menciona en el nombre, porque lo último que se menciona en el nombre es precisamente el catión. Entonces aquí identificamos el catión como sodio. Tenemos que buscar en la lista de iones la fórmula del ion sodio. Consultando esta lista vamos a ver que la fórmula del ion sodio es Na y su valencia es de +1. La cuestión del signo solamente es para identificar que estoy en presencia de un catión. Posteriormente voy a colocar el anión, que es el sulfato. Voy a ir a la lista de iones y voy a encontrar que el sulfato es SO4. Todo esto es sulfato. Esta estructura se comporta como si fuera un solo elemento, que es considerado como un anión. La valencia del sulfato es de -2. Bien. Para generar la fórmula, debo hacer lo que se conoce como cruce de valencias. Este 2 del sulfato, que está como valencia del sulfato, va a pasar como subíndice del sodio. Se va a hacer un cruce. Por otro lado, este 1 de la valencia del sodio va a ser el subíndice que va a pasar para el sulfato. Que bueno, como sabemos nosotros, el 1 no se escribe. Entonces simplemente vamos a hacer el cruce de valencias para del sulfato al sodio. Y vamos a poner aquí un subíndice 2. Obviamente ya vamos a poder borrar los números que aparecen acá arriba porque ya hemos hecho el cruce de valencias. Entonces vamos a prescindir de ellos, los borramos. Y nos hemos quedado con la fórmula del sulfato de sodio, que es Na2SO4. Y vamos a ver otro ejemplo más, de calcio. Para el sulfato de calcio, lo que tenemos que poner primero en las fórmulas, debemos recordar que primero ponemos el catión y luego escribimos el anión. En la lista de iones el catión tiene valencia positiva y el anión tiene valencia negativa. Lo primero que vamos a escribir entonces va a ser lo último que se menciona en el nombre, que es el calcio, puesto que es el catión. Vamos a buscar en la lista de iones la fórmula del calcio. La fórmula del calcio como ion Sa. Su valencia es de +2. Como vimos hace un rato, el sulfato tiene fórmula S
O4. Y su valencia también es de 2 pero negativa. Lo que sigue a continuación es el cruce de valencias. El 2 de la valencia del sulfato va a ser el subíndice del calcio y el 2 de la valencia del calcio va a ser el subíndice del sulfato. Es decir, vamos a tener que pasar este 2 del sulfato aquí con el calcio, indicando que se van a requerir 2 calcios en la estructura fórmula. Por otro lado, este 2 del calcio va a ser el subíndice del sulfato, indicando que vamos a necesitar 2 sulfatos, pero el sulfato es SO4. Para indicar que vamos a usar 2 de esta estructura, tenemos que poner precisamente un paréntesis. Ponemos un paréntesis para indicar que vamos a usar 2 sulfatos. Y obviamente vamos a borrar ya los números que tenemos aquí arriba, puesto que ya los hemos usado. Algo importante que hay que observar en este momento es que este 2 se puede simplificar con ese otro 2 que acabamos de obtener del cruce de valencias. Es decir, que cuando los números obtenidos en el cruce de valencias se puedan simplificar dividiendo ambos por un número, se debe simplificar. En este caso, ambos son divisibles entre 2 y 2 entre 2 es 1. Por consiguiente, en lugar de poner 2, voy a poner aquí un 1, o sea que no voy a escribir nada porque el 1 no se escribe. Y este 2 que tengo aquí también lo voy a dividir entre 2 y me queda 1. Obviamente ya no es necesario poner el paréntesis. Y la fórmula se simplifica como CaSO4. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer la fórmula del compuesto sulfato de cobre 2. ¿Por qué me indican el nombre con un número romano entre paréntesis al final? Bueno, esto lo hacen porque el cobre presenta 2 valencias, la valencia 1 y la valencia 2. Entonces, para distinguir con cuál valencia estamos trabajando del cobre, acostumbramos a poner un paréntesis con un número romano que indica la valencia de ese cobre, en este caso. Vamos a escribir entonces la fórmula del cobre buscando en la lista de iones y vemos que el cobre es Cu y este cobre con el que estamos trabajando tiene una valencia de +2. Nuevamente el sulfato lo ponemos con su valencia de -2. Al hacer el cruce de valencias, habíamos platicado que íbamos a tener aquí un 2 y acá un paréntesis con un 2 también acá. Sin embargo, esto tiene que simplificarse porque si no, no tenemos la fórmula mínima. Primeramente vamos a borrar los números que tenemos aquí arriba y vamos a simplificar la fórmula dividiendo entre 2 los subíndices obtenidos. 2 entre 2 es 1, 2 entre 2 es 1. Entonces ya no tiene necesidad el paréntesis. Entonces ya no tiene necesidad el paréntesis y lo podemos borrar. Y la fórmula que nos queda es CuSO4, que es el sulfato de cobre 2. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a suponer que el sulfato que tenemos ahora no es de cobre 2, sino de cobre 1. O sea, hay 2 cobres, uno con valencia 1 y otro con valencia 2. Entonces obviamente pondremos primero la fórmula del cobre con su valencia de 1 y el sulfato
con su valencia de 2. Hacemos el cruce de valencia, el 2 del sulfato sin el signo pasaría como subíndice para el cobre y el 1 del cobre pasaría como subíndice para el sulfato, que como habíamos comentado no se escribe el 1. Se ha hecho el cruce de valencias, simplemente borramos los números de arriba y tenemos ya la fórmula del compuesto, que es sulfato de cobre 1. Y en la estructura necesitamos 2 cobres 1 con un sulfato con valencia 2. Así es como se hace la fórmula para estos compuestos. Muy recomendable practicar estos ejercicios y buscar otros guiones para realizar la misma operación. Bien, ahora vamos a trabajar la generación de los nombres a partir de las fórmulas. Ahora nos van a dar la fórmula y nosotros tenemos que generar el nombre. Vamos a suponer que nos dan la siguiente fórmula. Obviamente estamos suponiendo que la fórmula está bien escrita. Para escribir el nombre tenemos que fijarnos primero que lo último que se escribe en la fórmula es lo primero que se escribe en el nombre, ya que en la fórmula primero está el catión y luego el anión, y en el nombre primero está el anión y luego el catión. Entonces es importante que no olvidemos esto. En la fórmula primero está el catión y luego el anión, y en el nombre primero se menciona el anión y luego se nombra el catión con la palabra de, ¿verdad? Por ejemplo, sulfato de calcio, de calcio. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es identificar este anión. Yendo a la lista de guiones, vemos que es el anión sulfato. Vamos a poner sulfato. B, y vamos a ver que este es el guión aluminio. En la lista de guiones vamos a ver que es el guión aluminio. Como no existe otro aluminio más que este, o sea, no hay un aluminio con diferentes valencias, no tenemos que poner entre paréntesis con números romanos la valencia del aluminio, puesto que nada más existe uno solo. Si fuera el caso de que hubiera un catión con más de una valencia, sí hay que indicar con qué valencia está trabajando en este momento. En este caso no aplica porque solamente hay un aluminio. Bien, vamos a hacer otro ejercicio más. Bueno, observación. Bien, vamos primero a nombrar. Ya tenemos la fórmula del compuesto. Vamos a nombrar primero al anión, que es el sulfato. Buscando la lista de guiones, ese es el sulfato. Sulfato de... Vemos aquí el plomo. Aquí es interesante observar las valencias. Por ejemplo, la valencia del sulfato sabemos que es de -2. Y la valencia del plomo puede ser de +2 o +4.
Bien, si suponemos que es más 2, al hacer el cruce de valencias, como habíamos dicho hace un rato, tendremos aquí un 2 también, igual que acá. Pero hemos comentado que cuando se repiten los subíndices, se pueden simplificar. Es decir, cuando son simplificables los subíndices, se simplifican. Pero no apareció un 2 aquí, apareció un 1. Entonces quiere decir que la valencia de este plomo no fue 2. ¿Qué otra valencia puede tener? Pues la otra valencia que tiene es 4. Bueno, en el caso de que esto fuera 4, ¿qué está ocurriendo en este momento? Estamos suponiendo que aquí en lugar de un 2 había un 4 y que aquí había un 2. Entonces aquí estamos observando, obviamente borrando estos numeritos, que se puede simplificar. 2 es divisible entre 2 y 4 es divisible entre 2. Si dividimos entre 2 el 2, nos queda 1, que no se escribe. Y si dividimos entre el 4 entre 2, nos queda 2. Entonces, al darnos la fórmula así, lo que nos están diciendo que es el sulfato de plomo 4. Y es importante que pongamos entre paréntesis la valencia con la que trabajó este plomo, con números romanos, para distinguirlo del otro plomo, que fue el que no usamos. Entonces el compuesto es sulfato de plomo 4. Una manera también fácil de ver que era el sulfato de plomo 4 es darnos cuenta de que la valencia del plomo del sulfato es menos 2 y 2 por menos 2 me da menos 4. Y como los compuestos son eléctricamente neutros, menos 4 para hacerse 0 tendría que sumarle 4. Ya me daría 0. Y con eso sacaría la valencia del plomo. Bien, en el primer caso tenemos el compuesto formado por estos dos guiones en la fórmula. Vamos a generar el nombre. Recuerden que para el nombre primero ponemos el anión de el catión. Y para la fórmula siempre escribimos primero el catión y luego el anión, considerando las valencias. En este caso tenemos primero el catión y luego el anión. Viendo la lista de guiones, vemos que este es el guión sodio y este es el guión sulfuro. Este tiene valencia de menos 2 y este tiene valencia de 1. Por consiguiente, al haber hecho el cruce de valencias, este 2 le quedó al sodio y este 1 al sulfuro. Bueno, ya entendido eso y viendo que no hay otro sodio, entonces el compuesto simplemente se va a llamar sulfuro de sodio. Bien, ahora vamos a hacer lo inverso. Nos dan el nombre y necesitamos generar la fórmula. Debemos recordar que para la fórmula primero escribimos el catión y luego el anión. Entonces lo último que se menciona en el nombre siempre va a ser el catión. Entonces vamos a escribir primero el catión. Tenemos un fierro con valencia 3, porque hay otro fierro, si checamos la lista de guiones, que tiene valencia 2. Entonces nos están diciendo que el que estamos usando tiene valencia 3. Vamos a primero a poner el catión, que es el hierro, y vamos a poner su valencia de 3. Luego vamos a buscar el anión, que es el nitrato. Viendo la lista de guiones, vemos que el nitrato es NO3 y que tiene valencia de 1. Haciendo el cruce de valencias, este 1 no se escribe, pero este 3 sí se escribe. Entonces tenemos que indicar que esta estructura llamada nitrato, que es NO3, se va a repetir 3 veces. Para eso ponemos un paréntesis y ponemos el 3 fuera del paréntesis, indicando que se repite 3 veces la estructura por el cruce de valencias.
Una vez hecho esto, borramos los números de arriba, puesto que ya no los necesitamos. Y con esto quedó la fórmula de nitrato de hierro 3. Bien, espero que estos ejercicios que hemos explicado les sirvan para entender el concepto de nomenclatura de compuestos iónicos.